Yo quisiera, además, por supuesto, de darles una cordial y afectuosa bienvenida, agradecer el hecho de que ustedes se trasladen a la Biblioteca Juan Bosch, apoyar nuestras iniciativas y sobre todo esta, que la motiva simplemente el deseo de apoyar, de aportar conocimiento, de aportar el talento literario del doctor Bruno Rosario Candelier a través del taller de creación del Círculo Literario Pedro Mir, que la Biblioteca Juan Bosch viene auspiciando desde hace más de 2 años. Yo recuerdo la primera obra que el doctor puso a circular, donde hubo una frase que a mí me llamó especialmente la atención, y era que él decía que en la vida la disciplina era la clave de todo, y efectivamente es así, porque él se tomaba cada día, escribía una hoja para que al final del año tener como resultado una obra que es la que le permite a él como intelectual, como literario, como literato, aportar a la sociedad dominicana. Y en esta ocasión, pues, lo ha hecho como siempre. Yo creo que ha escrito un par de hojas más, porque la obra tiene más de 400 páginas y el año solo tiene 365 días. Entonces, la intuición cuántica de la creación, que como él dice, lo mueve todo a través de la energía, pues yo me adhiero a esa palabra inicial que él comenta en la reseña del libro. Pues la energía es lo que lo mueve todo, la energía es lo que hace que cada uno de nosotros cada día se motive a levantarse, a iniciar un proyecto, a apoyar una iniciativa, a crear y a construir cosas. Y como siempre el doctor, muy atinado, pues hace esta labor loable que nos permite a nosotros seguir creciendo en el mundo de la intelectualidad y sobre todo en el arte literaria y de creación. Aplaudir este esfuerzo, aplaudir su disciplina, su talento, su trabajo y sobre todo aplaudir que escoja el escenario de la Biblioteca Juan Bosch y de la Fundación Global para lanzar estos nuevos proyectos que sin lugar a dudas van siempre a darle escenario de crecimiento a todo lo que es el arte literaria y a todo lo que es la vocación al que el doctor Bruno Rosario Candelier nos ha acostumbrado, a esa sensibilidad, a ese esfuerzo, a ese trabajo constante y disciplinado, y que nosotros venimos aprovechando a través del taller de creación literaria de la biblioteca. Yo quisiera darle las gracias, pedirle un fuerte aplauso al doctor Bruno Rosario Candelier, que como venimos diciendo hace mucho tiempo, yo pienso que es probablemente el escritor más dedicado que tiene la República Dominicana, el que no descansa, que tiene el privilegio de poder escribir y de hacerlo como parte de su trabajo y de su vida diaria. Algunos de nosotros no tenemos esa gran suerte, porque además quisiéramos poder escribir, pero tenemos que hacer más cosas, trabajar y hacer otro tipo de actividad. Pero el poder crear y el poder ponerlo de manifiesto en obras como esta, la intuición cuántica de la creación, pues yo pienso que es una gran labor. Agradecerle a cada uno de ustedes que apoyen esta iniciativa, que apoyen la Biblioteca Juan Bosch y que apoyen nuestros proyectos, y por supuesto a don Bruno por estar aquí con nosotros y por darnos la oportunidad de presentar y de dar las gracias por esta obra. Muchísimas gracias. Esta obra, como ya dijo doña Ida, al igual que la obra anterior, fue fruto del trabajo semanal del taller literario. El maestro Bruno tiene una particularidad, de que sus palabras no las dejen en el aire. Todas las intervenciones, todas las actividades en las que él participa, él la aprovecha. Y eso es lo que nos vive enseñando a nosotros, lo que hemos sido sus discípulos a través de tanto movimiento interiorista como a través de este taller. El
que sigue el ejemplo del maestro Bruno va a poder parir muchas obras si lo hace de manera organizada. Bien, uno que podría decir también que es discípulo del maestro Bruno Rosario Candelier, un discípulo que además es maestro, porque ha dedicado gran parte de su vida a la enseñanza y es también un tremendo gestor cultural. Se mueve desde su lejano Miche a cualquier punto del país donde se le requiera y tiene intuitivamente una condición analítica y crítica que es bien aprovechada por el maestro Bruno Rosario Candelier para presentarle su obra esta tarde. Él, junto con Ofelia Berrido, van a ponernos a nuestra mano las primeras impresiones de esta obra. Bruno, Selvido. No, está bien, porque No, es para grabar. tengo problemas con mis lentes y entonces a veces me distraigo. Voy a tratar de hacerlo. Buenas tardes. Agradezco ante todo el honor que me hace el doctor Bruno Rosario Candelier para presentar su obra en un escenario tan distinguido como este. Yo me considero, como dice Eduardo, un discípulo que ha podido aprovechar la sapiencia del doctor Bruno Rosario Candelier y mi satisfacción por haberme escogido para esto es doble. He titulado mi participación La intuición cuántica de la creación o la mayéutica socrática al servicio del proceso creativo literario. A lo largo de la vida me he ido enamorando cada día más de mi intrascendente infancia. Ni me destaqué en los juegos populares que se practicaban en los patios, ni como tirador de piedras o nadador de charcos, ni en las verbenas de los parques o en las presentaciones escolares. El tiempo que los demás compañeros dedicaban a ejercitarse para sobresalir en esos renglones, yo debía dedicarlo a otros, para el medio y la época, inútiles deberes. Hasta donde me lleva el recuerdo, mi principal ocupación de niño era estar al lado de mi padre. En los viajes al campo, en su taller de carpintería, en el sosiego del hogar, siempre existía el tiempo y la disposición para que aquel empírico maestro tuviera la oportunidad de demostrar su aprecio por las elevaciones del conocimiento. Así, antes de ser alfabetizado por él mismo, tuve un acceso muy peculiar a Aristóteles, Alejandro Magno, Séneca, Homero, Virgilio, pero sobre todo a Sócrates, quien era el personaje infaltable en el permanente foro que constituíamos. Para él, Sócrates era el sinónimo perfecto de la palabra sabiduría, la máxima expresión del conocimiento a que podía aspirar cualquier ser humano. Hoy, al regocijarme en la lectura del libro La intuición cuántica de la creación, no he podido menos que agradecer de nuevo esa intrascendencia de mis primeros años, porque gracias a aquellos momentos iniciáticos a que fui sometido, he podido descubrir entre sus páginas una brecha para trasladarme en el tiempo a la época y el ambiente en que, según lo planteaba mi progenitor, el sabio construía los fundamentos para el aprovechamiento cognoscitivo de la humanidad que le habría de preceder. Este volumen, señores, huele a Sócrates por los cuatro costados.
desde el método que lo estructura hasta la modestia que resuman sus páginas. Al leerlo, podemos introducirnos fácilmente en el grupo que permanentemente revoloteaba alrededor suyo y visualizarlo en su innovadora cátedra, difundiendo e infundiendo el arte de razonar a sus arrobados discípulos. No es menos lo que se percibe en la transcripción de estas intervenciones del maestro Bruno Rosario Candelier. Si partimos del título, indudablemente que podríamos ser amedrentados por lo que la palabra cuántica representa. Con el sentido elitista que se adhiere a este vocablo, cualquiera podría sentirse inhibido de acercarse al contenido. Pero sorpresa, es el libro de ensayos más liviano que ha pasado por mis manos. En él, su autor ha logrado cumplir con aquella recomendación que hacía un permanente candidato al Premio Nobel de Literatura y extraordinario propulsor de la cultura china en Occidente, el doctor Lin Yutang, quien planteaba lo siguiente. Cito: quien escribe en estilo familiar lo hace con campechanía. Expone abiertamente sus debilidades y con ello desarma. La relación entre escritor y lector no debe ser la que existe entre un severo maestro de escuela y sus alumnos, sino una entre amigos. Solo así puede generarse cordialidad. Termina la cita. Y esto es lo que resuman estas páginas. Una familiaridad en el tono que al ponernos en contacto con ellas, inmediatamente nos transmite la gran cordialidad en que se desenvolvieron estas pláticas. No es coincidencia que el doctor Yutang planteara esto, no. Está demostrado que conseguir transmitir conocimientos profundos por un medio sencillo se hace casi imposible para los egos de los ilustrados, quienes regularmente escriben sin tener en cuenta que la inmensa mayoría de sus lectores no se acercan siquiera a sus niveles de conocimiento. Dada esta realidad, es mi opinión que con este libro el director de la Academia Dominicana de la Lengua logra colocarse en un sitial privilegiado entre los teóricos del mundo que pretenden hacer llegar sus profundos planteamientos al universo de lectores sin discriminar su capacidad intelectual. Contenido. El libro se divide físicamente en 3 secciones bien definidas, pero interrelacionadas por su contenido. En la primera parte están contenidas las transcripciones de 12 charlas que pronunciara su autor en un taller sobre el arte de la creación que fue impartido durante 12 meses en la Biblioteca Juan Bosch de la Fundación Global Democracia y Desarrollo. En la segunda aparecen estudios sobre obras literarias presentadas por algunos de sus discípulos en diferentes partes del territorio nacional y diálogos sobre el mismo tema. La parte final está conformada por una serie de intercambios a través de correos electrónicos entre el maestro y quienes le consultan o piden orientaciones. Ahora bien, por lo estricto y limitado del tiempo que se me ha asignado para esta intervención, más que de su conformación, voy a hablar con brevedad de 2 cualidades esenciales en esta obra: su valor teórico didáctico y su estilo. En primer caso, el valor fundamental de esta obra está dada por la conceptualización y organización que hace su autor sobre el proceso de la creación poética enfocado desde su momento germinal. En los libros de teoría literaria, en los de crítica, lo normal es que uno encuentre descripciones o desmenuzamientos del acto en sí de escribir con ciertas pinceladas sobre los procesos que llevan a ello, matizados muchas veces por ejemplos textuales.
Este no es el caso del trabajo que hoy presentamos. Aquí una mente lúcida, curtida en el decantamiento de la literatura universal, ha hecho acopio de todos sus recursos y experiencias para, a partir del concepto de la imperceptibilidad física, presentarnos en forma organizada y digerible la descripción de todo el proceso que ha de seguir quien pretenda producir una obra perdurable, sobre todo en el ámbito de la poesía. Pero no solo se circunscribe la autora a describir ese proceso. De paso, va señalando las herramientas necesarias para producirlo y cómo se adquieren esas herramientas, tal y como hace con magistral acierto en la ponencia Percepción intuitiva y simbólica en la creación literaria, que aparece a partir de la página 35, del que copio algunas líneas para ilustrar lo que planteo. Cito al doctor Bruno Rosario Candelier. El numen es la sabiduría espiritual del universo. Los seres humanos tenemos un vínculo singular con la energía espiritual del universo. Ese vínculo es parecido al que tienen las mujeres en estado de preñez para alimentar a la criatura que lleva en sus entrañas. Tienen un cordón umbilical mediante el cual la madre y su criatura se unen, y a través del cordón umbilical fluye la nutrición para alimentar a la criatura que lleva en su seno. Pues bien, es llamado cordón umbilical espiritual al que nos vincula con la energía interior del universo que poseen los individuos con sensibilidad trascendente para conectarse con la esencia del cosmos o la fuente de la divinidad. A través de ese cordón umbilical espiritual, vínculo interior de la conciencia con la esencia de lo viviente o nexo espiritual con la conciencia cósmica, podemos acceder a la sabiduría universal. Pues bien, mediante ese nexo espiritual fluye un aliento metafísico que los grandes creadores saben captar y expresarlo en su creación. Desde luego, para eso hay que desarrollar lo que he denominado sensibilidad trascendente. ¿Qué es la sensibilidad trascendente? Termina la cita. Nótese la profundidad de los conceptos manejados. Nótese la campechana forma de exponerlos. Nótese la mayéutica de Sócrates asomar en la pregunta. Respecto a su estilo, vemos como el profesor Rosario Candelier, indudablemente un enamorado de los clásicos, rescata y pone a la disposición de las nuevas generaciones una de las formas comunicativas más exitosas de la humanidad, la que le ha valido a su autor el reconocimiento de la posteridad como el más influyente formador en la normativa cristiana. Me refiero a San Agustín, de quien se ha elogiado, cito, su extraordinaria flexibilidad de expresión y su maravilloso don para describir cosas interiores, así como su lenguaje matizado por las cadencias, ritmos y rimas interiores, todo lo que puede ayudar a la memoria motriz, lo que le convirtió en emblema para la formación de los futuros propagadores de la fe. De sus escritos también se dice, de los de San Agustín, que muestran como un gusto y un arte de balancearse en los pensamientos o una especie de ritmo del logos que produce sorpresa. Y, además, que su pensamiento se recrea en mecerse, lo mismo que el cuerpo en una cuna, yendo y viniendo de una parte a otra y descansando en ese vaivén. La lectura
del siguiente texto del libro que comentamos y su afinidad con las características antes señaladas al obispo de Hipona, podrían darnos una idea de por qué hago el paralelo entre ambos estilos. Cito un párrafo del doctor Candelier, incluido en el libro. Hay un impulso creador que todos experimentamos. Esos impulsos casi siempre son inconscientes. Los impulsos para la creación son inconscientes y a veces son la energía para la creación. También podemos tener conciencia de nuestra energía creadora, pero no del impulso. El impulso está ahí y quién sabe qué factor influye para que se active. Hay factores externos que activan esos impulsos y son determinantes para la creación, pues sin impulso no hay disposición de voluntad para crear. Entonces, ese tipo de impulso está en cada sujeto en conexión con algún aspecto de la realidad que va a ser para él, en particular, fuente de creación o fuente de motivación. Cuando algún escritor se da el lujo de tomar como plantilla un estilo arquetípico como el de San Agustín, le aplica su propio tono y sale airoso del lance al producir una obra original en su forma y contenido, ese autor puede ser catalogado dentro del mismo grupo al que pertenece su modelo. Por tal razón, considero que los intelectuales de este país e hispanohablantes en sentido general deberíamos echar a un lado el egoísmo y la envidia que muchas veces nos carcome el alma para reconocer en este volumen, a pesar de algunas disonancias en la forma que lograron burlar el proceso de edición, uno de los mejores aportes al entendimiento del acto de creatividad literaria en el ámbito universal. Y, ojo, no estoy hablando de cerrar filas ciegamente ante los planteamientos estéticos del propulsor interiorista, sino de reconocer el extraordinario aporte que en el marco de las letras hace a tirios y troyanos este gran humanista con el producto que hoy nos entrega. Sería lo menos que podría demandar la sensatez y el sentido común para el beneficio colectivo de todos los aficionados empeñados en crear belleza por medio de la palabra. Muchas gracias. A continuación, escucharemos el análisis de Ofelia Berrido. La doctora Ofelia Berrido es una mujer muy delicada que ha sobrepasado los lineros de la ciencia, desbordándose en el campo del arte y del pensamiento. Es una de las más grandes colaboradoras del maestro en la Academia Dominicana de la Lengua, y su tertulia es obligada para todo el que quiera realmente aprender con placer y con distendimiento. Gracias. Bueno, es un honor para mí estar aquí en Funglode, un sitio que yo quiero mucho y que nos traemos gratos recuerdos cuando hicimos aquí el Congreso Interiorista y nos trataron tan bien. Así es que es un sitio que uno se siente bien y trae buenos recuerdos. Y luego, por supuesto, el que don Bruno me invite a conocer su obra junto a ustedes también es un honor para mí. Voy a brincar unos cuantos párrafos porque yo también, al igual que él, expliqué cómo es el libro, que está dividido en 3 partes, que esto, que aquello. Pues entonces eso lo dejo y entro en tema de una vez.
Los temas sobre la creación, la metafísica, la cosmovisión, la estética y su interrelación han capturado, yo diría en el último quinquenio, la mente analítica de este pensador de la literatura, convirtiéndose en objetivos capitales de su atención, como lo demuestra uno de sus libros anteriores, La creación cosmopoética, el sentido cósmico y el sentido estético de la creación poética. Este libro que ha puesto circular o que va a poner a circular hoy es el resultado de extensos estudios y reflexiones sobre el universo de la mecánica, la física y la mística cuántica y su interdependencia. Lo que plasma en la obra demuestra una comprensión clara, un entendimiento que le permite aplicar el conocimiento de estas ciencias al universo de la literatura. Lo realiza dividiendo las ideas en partes más simples para, como profesor de toda una vida, ahora esto lo que se supone que no suceda. Minuto. Ya. Lo realiza dividiendo las ideas en partes más simples para, como profesor de toda una vida, mostrar, explicar, interpretar, resumir, pero sobre todo provocar con una visión a través de sus observaciones. Atraída mayormente por el tema de la intuición cuántica en relación a la creación, me centraré en el abordaje y las formulaciones del autor sobre estos temas. Hay planteamientos o premisas que ofrece Bruno Rosario Candelier y que el lector aceptarlos podrá entender con claridad la parte conceptual profunda del texto. Veamos aquí lo que a mí me parece que es la base, la premisa principal de la obra. Todo es energía. La materia tangible, las criaturas vivientes, la lengua que hablamos, la realidad cósmica y la creación estética. La energía superior del universo subyace en cuanto existe. Fue intuida por los antiguos pensadores presocráticos y los contemplativos de la cultura universal, ya reconocida por los científicos de la física cuántica. El segundo fragmento, que a mí me parece que también está en la misma onda de una premisa que apoya a otra y que él muy bien explica en su libro, es la que se apoya y surge de una creencia firme en la anterior. Él dice, el concepto físico de la energía subatómica, llamado quantum o cantidad mínima de la energía física en la materia, añado el concepto metafísico de la energía espiritual, que denomino tantum y defino como presencia mínima de energía divina en la materia, aceptado por teólogos y científicos como parte sustancia de lo viviente. Ahí, como ustedes están viendo, hay una palabra nueva que es tantum. Es una palabra que entonces yo dije, pero ¿y de dónde sacó don Bruno esta palabrita y tal? Y me puse a investigar. Y encontré algunas cosas. Conocí el término en el sentido de la literatura, de la lengua, como la singularia tantum, como una palabra que solo se usa en singular y se refiere a una realidad única. De ahí es que yo creo que él decidió usar eso, porque se trata, lo que él plasma es una realidad única. En el mundo como norte, por ejemplo, un ejemplo, el norte, el sur, el este, oeste, no hay otro norte que no sea el norte. Entonces es una palabra que se usa para una sola cosa. Luego también está el otro tipo de tantum, que es la pluraria tantum, como tijeras y gafas, e incluso hay un tantum que se llama tantum ergo, que ahí también yo dije, esto tiene que ver también. Dice, tantum ergo, que son los últimos versos de Santo Tomás de Aquino en su himno eucarístico, y dice el himno, veneremos pues, inclinados tan grandes sacramentos, y la antigua figura ceda el pulso al nuevo rito. La fe supla la incapacidad de los sentidos al Padre y al Hijo. Sean dadas alabanzas y júbilos, salud, honor, poder y bendición. Una igual sea dada al que del uno y del otro proceden. Amén. Entonces yo pensé, bueno, entre que es una palabra única y que tiene que ver con la suprema energía del universo, a mí me parece que él tal vez mezcló eso, pero sabe Dios si no tiene nada que ver con
con de dónde él sacó la palabra. Pero definitivamente tenemos una palabra nueva, por lo menos una acepción nueva de la palabra en este texto. Este himno de alabanza a la transustanciación y a la Trinidad se puso en efecto en el año 1264. Y conociendo los antecedentes de que el autor nuestro, don Bruno, es un ex seminarista, en su juventud él fue seminarista, pienso que el uso de esta palabra que incluye y que que incluye una nueva acepción puede tener esos orígenes. Más que religiosos, quizás en el orden de los recuerdos de momentos o de escrituras que lo impactaron en aquellos años. Y de tratarse de que la energía espiritual es única, es decir, que no se refiere a ninguna otra cosa, me parece que es un buen uso. Rosario Candelier, tras las dos aseveraciones anteriores, nos dice que los científicos han reconocido la partícula de Dios y que subyacente en la realidad material del universo se encuentra y en la energía interior de la conciencia. La famosa frase, la partícula de Dios, surgió como título del libro de divulgación científica llamada La partícula de Dios, si el universo es la respuesta, entonces, ¿cuál es la pregunta? Escrito por el físico ganador del premio Nobel Leon Lederman y el escritor de ciencias Dick Teresi. Lederman explicó que le puso el apodo La partícula de Dios, el libro se fue escrito en inglés, The Good Particle, se llamaba en inglés, se refería al bosón de Higgs, porque era un hallazgo demasiado central para la física de hoy en día, demasiado crucial para nuestra comprensión de la estructura de la materia y del universo. Según los científicos que realizaron el descubrimiento del bosón, este bosón tiene un spin de 0, no posee carga eléctrica ni carga de color, por lo que no interacciona con ningún fotón ni con ningún glucón, y sin embargo interacciona con todas las partículas del modelo que poseen masa, con los quarks, con los leptones y con otros bosones. El bosón es además su propia antipartícula y su masa, se explica su masa como el resultado de la interacción de las partículas con un campo que permea el vacío. Entonces, cuando hablamos del bosón de Higgs, estamos hablando de toda la materia y estamos hablando de todo el vacío. De ahí que se entienda también que don Bruno piense lo que piensa sobre la partícula de Dios. Todas las partículas masivas que lo forman interaccionan con este campo y reciben su masa de él. Hasta la década del 80, ningún experimento tuvo la energía necesaria para poder no solamente encontrarlo, ni siquiera empezar a buscarlo. El gran colisionador de hadrones que existe en Suiza y que se puso a funcionar en el 2010 fue construido con el objetivo principal de encontrarlo y medir sus propiedades, lo que permitiría a los físicos confirmar esta piedra angular de la teoría moderna. Hoy por hoy continúan los estudios y veremos si, tal como lo piensa don Bruno y se lo dice su intuición, verdaderamente es la partícula divina o la partícula de Dios. Analizando estos estudios y con el auxilio de su intuición, Bruno Rosario Candelier afirma que la fuerza inherente en nuestro ser también existe en el espacio subatómico de la materia. Por tal razón, en el interior del átomo, como en el sótano de la conciencia, fluyen unas partículas activas que se mueven como fantasmas en el fuero interior de lo viviente, que las corrientes espirituales asignan, no ya a la contingencia de lo posible, sino a la presencia divina en el mundo. Hasta ese nivel de la intuición metafísica específica llega al arte literario, que los escritores de la alta creación, como la poesía metafísica y la mística, consignan con la belleza, emoción y hondura. Cierro la cita. Por otro lado, don Bruno aborda el tema de cómo una obra genuina es el producto de intuiciones y vivencias únicas y exclusivas y por tanto resulta iluminadora, creativa y edificante para el hombre. Y entonces él aclara. Creación es presentar lo que usted ha sentido, vivido y experimentado. Creación es formalizar las vivencias que nosotros hemos experimentado. Si usted canaliza la vivencia que ha tenido, ahí puede haber una creación.
Pero el tema de la energía a mí me parece que rige el rumbo del texto y muestra su importancia cuando refiere el escritor. La energía del lenguaje se manifiesta en la palabra. Ya somos energía. Lo que hacemos también es un canal de energía. De tal manera que la palabra entraña un poder creativo porque justamente convoca al saber. Puede potenciar la inteligencia y la sensibilidad porque contiene energía. Y sigue diciendo que a través de la palabra, en cuya virtud podemos expresar una sabiduría, ya que encarna el sentido de la ciencia y del arte, comprende todos los saberes y revela el valor de lo viviente. Encausa el pensamiento y la potencia de la sensibilidad. Y termina diciendo, cuando entramos en comunicación con la cosa, ella da cuenta de nuestra relación con lo existente. Todos, yo creo que es así, todos los que estamos aquí, hemos tenido experiencia donde se manifiesta el poder de la palabra. ¿Verdad que sí? Cuando le hablamos con dulzura a alguien, vemos cómo cambia su rostro. Cuando maltratamos a alguien con la palabra, vemos cómo o se enoja o se pone triste. La palabra es un poder. Entonces, el Zohar, o el libro del esplendor, escrito en Castilla en el siglo XIII y atribuido a Rabí Simeón Bar Yochai, expone que el verbo manifestado en tiempos de la creación de la materia existía antes bajo la forma de pensamiento. Presenta el punto supremo, uno de los misterios más secretos, el infinito, la nada. Y afirma que el sonido del verbo fue el principio de la materialización del vacío. Desde entonces el verbo fue llamado principio, por cuanto fue el origen de toda la creación. El autor de este notable libro, dice que el verbo tomó la forma de los signos del alfabeto, que emanan todos del punto supremo. La barra superior o Aleph, que ustedes saben, Borges trabajó mucho sobre la palabra, el concepto de la letra, el concepto de Aleph, simboliza el misterio del pensamiento supremo. Quiere decir que cuando don Bruno dice que la palabra es poder, que la palabra es energía, que la palabra lo es todo, estamos hablando de ese verbo que dio inicio a todo. Pero volvamos a la obra que nos ocupa, que es la de don Bruno. Nos habla él, nos sigue diciendo, de 3 tipos de energía que aplicamos al acto de la creación. La energía peculiar que brinda el individuo, la energía propia de cada realidad y la energía inherente en la lengua. De esta última, según el autor, se despliega la parte interior de la conciencia, que es la energía con la que contamos los seres humanos. Y esa energía se manifiesta en el lenguaje mediante el poder de la inteligencia cifrado en el logos. El logos, según Rosario Candelier, se encarna y desarrolla la energía de la conciencia. De modo que nosotros somos palabra encarnada. Hablemos ahora de la intuición, el llamado sexto sentido o visión interna, facultad vital de nuestra mente que nos mantiene conectados con una realidad plasmada en la naturaleza sin necesidad del uso del raciocinio. El académico y creador del movimiento interiorista nos afirma: para adquirir el conocimiento intuitivo, basta con poner a operar las antenas perceptivas de la intuición. No es un conocimiento que se adquiere reflexionando, es decir, no es un conocimiento intelectual, ni es el resultado de una investigación, sino que se trata de un conocimiento restante, de una contemplación de la realidad. Es un hallazgo que adviene el sujeto contemplativo al entrar en contacto con lo viviente. Llega en virtud de su comunión con una realidad que experimente, una especie de iluminación, un chispazo de la conciencia, un fulagro que se produce cuando la intuición entra en contacto con la cosa, cuya energía ilumina al contemplador. En cada mínima decisión y juicio que hacemos como humanos, la intuición está presente y a pesar de encontrarnos en una época de conocimiento y frente a saberes tan nuevos como el que nos brinda la neurociencia, su forma de actuar y su origen permanece aún misterioso. Sencillamente existe, como existe la energía que mueve nuestro cuerpo, sin que sepamos su origen científico. ¿Qué hace mover al ser humano
aparte de su magnífico y complicado sistema orgánico, manifiesto en su sistema locomotor, nervioso y cardiopulmonar. ¿De dónde viene la energía que lo mueve todo? ¿Qué energía hace que se muevan las alas de una mariposa y que ese pequeño movimiento afecte todo lo que existe en un maravilloso e intrincado concierto de interdependencias? Bueno, no se necesita estudiar para ser intuitivo, dice don Bruno. Es decir, no se necesita de conocimientos previamente adquiridos a través del aprendizaje tradicional o directamente de la experiencia. A la intuición no la llamamos, surge. Está alerta, presente, siempre para salir a nuestro auxilio y decirnos qué nos conviene y cuál es la decisión más acertada y menos dañina que podemos tomar. Es un darse cuenta sin análisis que intermedie, una percepción fina e inmediata de la realidad profunda e íntima de las cosas y las personas. Es un todo acabado sobre alguien o sobre algo. Parecería un vestigio de una mente más poderosa y superior que la que hoy tenemos. Grandes filósofos han dedicado años de estudio a tan importante tema. Ciencias como la psicología, la neurología le han dedicado gran interés. Kant nos expresa que se trata de la manera que tiene el ser humano de conocer su mundo desde el mundo sensible. Otros también han hablado de lo mismo. Los psicólogos lo asocian con la emoción, con percepciones o sensaciones que provienen de alguna manera del marco de nuestras creencias. El educador Piaget asegura que las percepciones de imágenes interiorizadas se convierten en intuición. Jung, por su parte, le da el carácter de lo dado. En el mundo esotérico, la intuición pertenece al mundo de las capacidades extrasensoriales. La intuición pertenece al mundo del entendimiento, un comprender lo complejo, más allá de lo que la mente ordinaria percibe. Hoy estudiamos la intuición desde las ciencias como son las ciencias cognitivas y las neurociencias y además desde la filosofía. Pero se rompen los esquemas cuando el pensador y crítico Bruno Rosario Candelier decide abordar la intuición desde el punto de vista cuántico en su libro La intuición cuántica de la creación. El autor ya nos tiene acostumbrado a hablarnos de la creación y de hecho lo hace como una opción que lo acosa en prácticamente todos sus libros. Y es que cree firmemente que hay un creador, una mente superior que ha dado vida a todo, una inteligencia superior desde la cual surge todo. Y es que siempre ha creído en un todo que se expresa con características similares, un todo donde los materiales que lo constituyen tienen un mismo origen. Y es ahí donde encuentra sus afinidades con la física cuántica. Bruno Rosario Candelier estimula a sus creadores, como bien expresó el conferencista anterior, a desarrollar la dimensión de nuestra sensibilidad que, según asevera, se abre, se despierta y se activa para captar los fluidos de la trascendencia, los fluidos metafísicos con la carga creadora, positiva y luminosa que tiene esa fuerza o torrente espiritual. Porque contiene un torrente de imágenes, de ideas, de verdades provenientes de la cantera del infinito y testifica además, don Bruno, que son los poetas metafísicos y los poetas místicos los más llamados a captar ese torrente de verdades profundas. Pero luego aclara que no es cualquier sensibilidad de la que se trata, ni cualquier mente la que puede lograr esa conexión cósmica. Esa conexión con lo profundo, dice don Bruno Rosario Candelier, requiere un recipiente especial. Y entonces habla de la mente sutil, que significa una mente capaz de penetrar en la hondura de las cosas, de los fenómenos y de las criaturas. Y para terminar, quiero que recordemos la palabra de Shizutero Ueda. En un camino, él dice, es realmente un camino solo para quien lo recorre. El camino no recorrido no se llama camino, sencillamente es un pedazo de tierra o algo así. Pero él dice, el camino no obliga, sino que más bien está desplegado y abierto de forma invitante. A mí me parece que este libro es un camino. Es una invitación a que entremos al mundo de la física y la mecánica cuántica a través de la literatura. Muchas gracias.
dos visiones, dos análisis válidos, importantes, para recordar lo que digo Sérvido Candelaria. Una de las partes más innovadoras del libro se llama Diálogo sobre la metafísica y la creación, en la cual está recogido una conversación de Bruno Rosario Candelier, del autor, como maestro de movimiento interiorista, con parte de sus discípulos. Uno a uno están ahí. ¿Nos recuerdan eso los diálogos de Platón? Y para darle un espaldarazo a lo que dijo Ofelia Berrido, cada vez más arte y ciencia se unen, cada vez más se van encontrando eso que en la antigüedad quisieron separar, proscribiendo a los poetas. Y nosotros sabemos que la poesía es una forma de conocimiento. Por lo tanto, como dijo Ofelia, este libro es invitante a que nosotros, a través de él, enfoquemos de una manera diferente ciencia y arte, porque la literatura es un arte. Oigamos ahora, y ya para terminar, al autor, al maestro Bruno Rosario Candelier. Muchas gracias. Muy buenas tardes. En primer lugar, muchísimas gracias a Sérvido Candelaria y a Ofelia Berrido por sus hermosas palabras de presentación de esta obra, y desde luego a la directora de la biblioteca por su apertura y por su ternura y por su buena disposición siempre para que trabajemos aquí con las personas que forman parte del grupo literario, y aquí les damos orientación y estímulo para que asuman la palabra como medio de creación. En esta obra, bueno, el título de esta obra implicaría cierto ejercicio intelectual para entender realmente el sentido que se busca. En toda obra siempre hay un sentido. Son tres palabras claves que hay que enfocar y que hay que ponerles atención para abordar el fenómeno de la creación. En esta obra vincula la intuición, la cuántica y la creación. Tres palabras y tres conceptos claves en el mundo del pensamiento y sobre todo en la actualidad. Bueno, la intuición siempre ha existido y siempre se ha estudiado, y de hecho hay muchas consideraciones en torno a esa palabra y también muchas interpretaciones no del todo ciertas, porque a veces se emplea en el sentido no apropiado. La palabra intuición viene del latín intuire. Intuición es el sustantivo de intuir, y esa palabra intuir, intus, en latín significa adentro. Ire quiere decir ir o penetrar. Entonces, intus, ire, de ahí viene intuir, significa entrar, ir dentro, ir dentro. La intuición nos da un conocimiento interno de las cosas, no un conocimiento superficial. La intuición penetra en aquellas cosas que sensorialmente no se ven. Lo que percibimos con nuestros sentidos físicos, los percibe la vista, el olfato, el gusto, el tacto, el oído. Pero hay una dimensión en todo lo existente, absolutamente en todo lo existente. Hay una dimensión interna, una dimensión profunda,
una dimensión esencial. Y a esa dimensión esencial solo se llega por la intuición. De ahí que lo más importante con que contamos los seres humanos en nuestra mente es ese poder intuitivo de nuestra inteligencia. Un concepto falso que yo he escuchado muchas veces es que solo las mujeres son intuitivas. No. Posiblemente tengan la intuición tal vez más afinada que la del hombre, pero el hombre tiene la misma intuición que tiene la mujer, porque es, ¿cómo? Sí, quizás más detallista, en fin, pero la intuición es una cualidad humana, es un poder humano, de todos los seres humanos, absolutamente de todos. Pues sí, es uno de los sentidos interiores. Tenemos 5 sentidos externos y tenemos 5 sentidos interiores. Y el primero, por eso es el sexto, el primero es la intuición, que es el más grande poder que el humano cuenta. De hecho, la ciencia, el arte, la filosofía, el pensamiento, todo lo que se ha creado en la historia de la humanidad, se ha podido crear por el poder de la intuición. Porque la intuición va a dar con la vertiente profunda de las cosas. Y sobre todo, la intuición nos ayuda a captar el sentido. Fíjense ustedes que el sentido no se ve. El sentido que tienen las cosas, están en las cosas, pero no se ve. Lo capta ese poder secreto que llevamos dentro y que se llama intuición. Por eso la intuición es como un foco de la mente, un foco, el foco en medio de la oscuridad, al encenderse, alumbra, y donde alumbra, revela lo que la luz, con lo que la luz se encuentra. La mente es la intuición es ese foco de nuestra mente. Y es la clave para crear. Por eso yo a los escritores y a los aspirantes a escritores, en el grupo literario que aquí se reúne, les enfatizo la importancia de la intuición. Y varios de los capítulos de este libro, que fueron presentados aquí mismo, en las diferentes sesiones, que nos reunimos solo una vez al mes. Pero esa reunión está dando sus frutos, porque han salido ya varios libros de esos encuentros. Y varios capítulos de este libro fueron presentados originalmente como un tema de clase. Como también vendrá otro libro ya con los temas que impartí el año pasado, porque este libro corresponde al año antepasado. Entonces pronto saldrá otro libro con los temas presentados el año pasado. Pues bien, lo que quiero subrayarles es lo siguiente. Nuestro poder, que nos viene dado desde luego de la divinidad, como todo lo grande que hay en nosotros, se distingue por esa fuerza intuitiva, por esa energía de la inteligencia y de la sensibilidad, y que nos permite entender el mundo, entender la vida y hacer aporte, un aporte creativo con la palabra. Entonces, he ligado, he asociado el concepto de la intuición al de la cuántica, porque la física cuántica es, en la actualidad, la disciplina científica más importante en todo el mundo. Esa es la disciplina más actual. Quien quiere vivir en esta época tiene que conocer algo de la física cuántica. La física cuántica explica cómo es el universo, en qué consiste la estructura, la organización del universo. Ya desde antiguo, los filósofos
y los poetas intuyeron, pero sobre todo los poetas, fueron los primeros en intuir lo que la física cuántica está enseñando ahora. Fíjense ustedes qué detalle. Lo que está enseñando la física cuántica fue intuido hace siglos por iluminados y por poetas. Una de esas intuiciones fue la de entender, la de percibir que el universo, todo el universo, forma parte de una unidad, porque todo lo que existe está integrado por la misma sustancia. Una misma sustancia integra la realidad óntica de todo lo existente. Y por esa razón, todo forma parte de todo. Como ya intuyó 500 años antes de Cristo Heráclito de Éfeso. Todo forma parte del todo y todo viene del todo y todo vuelve al todo, como subrayó 1000 años después Leonardo da Vinci. Y eso lo intuyeron los poetas. Y cuando Freud, a principios del siglo XX, habló del inconsciente y que lo felicitaban por haber descubierto el inconsciente, ¿saben ustedes lo que le dijo Freud a quienes lo felicitaban? No, a quienes hay que felicitar es a los poetas, porque antes que yo, dijo Freud, los poetas descubrieron el inconsciente. Fíjense ustedes, desde siglos antes, en la alta poesía está el germen de toda la ciencia, de todos los saberes científicos y filosóficos. Pero claro, me estoy refiriendo a la alta poesía, no a los versos simplones que hablan de emoción, de una emoción barata o de una belleza simple cualquiera, no. Esa es la poesía profunda, la poesía metafísica y la poesía mística, que penetra en esos niveles hondos de la conciencia y que penetra en esos niveles hondos de la espiritualidad y de la virtualidad cósmica y de la sabiduría espiritual del universo, que ya desde antiguo se llama numen, en virtud de lo que yo he llamado el cordón umbilical espiritual con que cuentan determinados seres privilegiados, porque pueden acceder, pueden penetrar en esas capas invisibles del universo y entrar en contacto con parte de la sabiduría acumulada, porque todo está registrado en el universo, todo está guardado, nada se pierde, certificaría la ciencia. Pero ya los poetas habían intuido esa realidad. Entonces, esa relación de la intuición, la cuántica y la creación tienen un vínculo, porque en la creación literaria, participan estas manifestaciones de la realidad, como participa también todo lo que puede lucubrar, todo lo que puede concebir, imaginar y crear nuestra inteligencia. Entonces, la gran belleza de esto, la alta significación que estas cosas tienen, es justamente cómo se manifiesta todo esto en la palabra. Cómo la palabra es depositaria de toda esa fuerza del universo, de toda la energía cósmica y de toda nuestra energía interior, porque justamente la energía está en todo, todo es energía, y esa energía subyacente en nosotros se manifiesta a través del logos, a través de la palabra que hace visible
lo que podemos percibir de nuestra relación con el mundo y con la misma vida. Nosotros entramos en conexión con las cosas cuando desde nuestra sensibilidad nos ponemos en comunión con las cosas. Nuestra alma entra en sintonía con el alma de las cosas. Y la relación que se establece, por ejemplo, entre una persona y otra, cuando hay esa afinidad o cuando hay esa sintonía o esa afinidad de las sensaciones y de las emociones o de los sentimientos, eso mismo también acontece con las cosas, porque las cosas hablan. La realidad tiene una voz, así como todo tiene un sentido. Y todo eso está vinculado con el mundo circundante, pero también con el más allá, porque hay una vinculación en la totalidad de lo existente, en virtud de esa compenetración física y metafísica que tiene todo cuanto existe. Y eso es lo hermoso. Eso es lo hermoso de nuestra condición intelectual y de nuestra condición espiritual. Y sobre todo de esa potencialidad que hay en nosotros, de ese poder que encarnamos en virtud de ese don hermosísimo que recibimos cuando se nos dio la vida para estar donde estamos. Y entonces los creadores, sean poetas, narradores, dramaturgos, estudiosos de la palabra, tienen la oportunidad para plasmar estas cosas y para encontrarle un sentido a la vida, además. Porque lo hermoso de la creación, la significación que tiene el poder de creación o el resultado de nuestra creación, es justamente el hecho de que podemos encontrar el sentido que las cosas tienen y el sentido que tiene nuestra vida. ¿No es hermoso esto? Es precioso, ¿verdad? Pues tengan conciencia de eso, tengan fe en su propio talento, asuman el don que han recibido y fructifíquenlo. Muchas gracias.